Pues sí, chicos y chicas, story time de cuando fui Masterchef y lo que es más importante, el por qué nunca voy a volver a serlo. Todo empezó en el año de la pandemia, en 2020, a finales de 2020. Estaban empezando a hacer el casting para la edición décima, que era en el 21. Entonces, bueno, yo estoy dentro de un grupo que se llama Ganaderas en Red, que ahí Televisión Española se puso en contacto con el grupo para ver si alguna de las mujeres que estamos dentro de ese grupo, al ser ganaderas y vivir en un pueblo y tal, pues queríamos participar alguna de ellas, y yo me apunté. ¿Os acordáis que el año de la pandemia nos pusimos muy de moda todos los que vivimos en los pueblos, y los que éramos ganaderos, pues más todavía? Parece que todas las redes sociales fue un boom. De repente empezamos a existir. Parece que hasta todos no existíamos. Bueno, pues hubo una primera prueba que era como un test online o algo así, y si les gustabas, pues tenías que hacer una segunda prueba que era un vídeo de presentación tuyo en tu entorno y tal. Bueno, pues también les gustó el vídeo, entonces fui a una tercera fase que ya era bajar a Madrid. Pues en esa tercera fase yo decidí llevar mi propia carne, que yo entendía que la mejor receta que podía llevarles y hacerles, y algo diferente a lo que iban a ver normalmente, pues era una receta con mi carne, de mi propia ganadería ecológica de la montaña leonesa, venta directa. Bueno, les conté toda la historia de Tu Ternera en Casa, y de hecho por eso fue por lo que me llamaron, entre otras cosas, ¿no? Por dedicarme a hacer algo diferente dentro de mi sector. Y bueno, pues yo bajé con mi receta, como os estoy contando, hice unas albóndigas aquí en mi cocina de carbón, todo al chuchú, todo muy rico, muy maravilloso, pero al ser el año de la pandemia no iban a probar las recetas. Pues bueno, lo olieron, vieron la textura, vieron las salsas y tal, de todas las recetas de todos los que estábamos ahí, ¿no? Pero bueno, os cuento un poco desde el principio qué consistía aquella historia de bajar a Madrid. Yo me quedé a dormir en el hotel de donde iba a ser el casting. Ya al empezar por la mañana el casting ya no me gustó mucho, porque ya vi que todo iba muy lento. Nos mandaban estar allí a una hora puntuales para que luego ellos, pues allí estuviéramos horas y horas esperando. A todos, al ser el año del COVID, a todos nos hacían la prueba de COVID. Y, por ejemplo, había un chico de León que estuve con él mientras nos daban los resultados, y a todos los que dieron positivo en COVID directamente los eliminaron. O sea, ya no entraron, ya no llegaron ni siquiera a presentar la receta con la que había llegado todos a Madrid por haber sido seleccionados previamente, ¿no? Que es una cosa que ya a mí ya me empezó a chirriar, que por lo menos en un hotel donde había tantísimas salas, pues las personas que tuvieran COVID, que en aquel momento era muy normal tenerlo, pues que les hubieran metido a todos en una sala, todos los infectados, que les hubieran, que al final tampoco eran tantos, obviamente, no iba ya a esas alturas, que ya habíamos pasado al 21, sería enero del 21, que ya no había tantísima gente infectada, o sea que serían los menos. Bueno, pues que hubieran hecho su prueba dentro de una sala, al margen de los que no teníamos COVID. Pues vale, eso hubiera sido lo normal. Bueno, pues lo que hicieron fue mandarles a su casa directamente. O sea que yo, si haces bajar a alguien a Madrid, hacerle la prueba de COVID y todo el rollo, para que luego encima le mandes a su casa sin mayor explicación, pues a mí eso me pareció mal. Tampoco no nos lo advirtieron antes de ir, porque podían decirte: antes de venir, hazte la prueba, que si eres positivo en COVID no vas a entrar al casting. Pero es que tampoco nadie nos lo advirtió. Entonces, bueno, ahí ya todo fue... O sea, yo ya vi que a mí no me estaba gustando, ya tenía un tufo que no. Y luego ya fue cuando empezamos a hacer el casting dentro del hotel, en el jardín, al aire libre tenía que ser. Ese año no se probaba la comida, estábamos en unas mesas corridas, colocaos, os iré poniendo fotos de todo lo que os estoy contando. Y una cosa que me llamó mucho la atención: en cada fila, más o menos, se detenían con uno más tiempo con el resto, ¿no? Bueno, pues yo, cuando ya me tocó a mí también ir a la mesa donde presentábamos nuestra receta, ¿qué pasó? A mi izquierda, yo, como ya si podéis imaginar, pues yo hablo con todo el mundo, pues cuando llegué a mi mesa me puse a hablar con todo el mundo. A mi izquierda, la primera señora que había a mi izquierda era una señora mayor que venía de Tenerife. El ir a Madrid y tal, nadie te paga el viaje, lo pagas tú. Entonces, bueno, esa señora, ni siquiera los que pasaron haciendo el casting, el equipo del casting, ni siquiera la saludaron. O
O sea, ni siquiera la dieron la bienvenida, las gracias por llegar, por venir, por estar, por lo que sea. Con esto os quiero decir que ya empezó el casting, que me sentí muy mal viendo cómo trataban a la gente de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, lo de los que estábamos en mi mesa, pues, o sea, sí, en mi mesa, que era una mesa corrida, los que estábamos en mi mesa, con quien se detuvieron más que con nadie fue conmigo. Les conté mi historia, mi vida, mi todo, de mi pueblo, de mis emprendimientos, de mis cosas, de mi carrera profesional como abogada, les conté todo, ¿no? Todo. Entonces, bueno, de mi mesa pasé yo a la siguiente fase, que la siguiente fase era hacer una receta con un ingrediente principal sorpresa. Entonces, bueno, teníamos ahí en el hotel una cocina tipo la que veis en la tele de MasterChef, pero una réplica, o sea, en pequeño, ¿no? Estábamos ahí unos cuantos, pero en pequeño. Y teníamos, bueno, pues todos los ingredientes, a elegir lo que quisiéramos, todos los utensilios, bueno, de todo como veis en la tele. Y a mí me tocó de ingrediente principal un solomillo de cerdo. ¿Qué hice? Pues lo marqué, bueno, quité todas las tieces, lo marqué, lo fileteé y le hice una guarnición de verduras salteadas, en juliana, con setas y tal. Bueno, una receta, sin más, tampoco que yo, mi nivel de cocina llega hasta donde llega. Entonces, los que pasábamos ya de esa fase, pues ya nos daban la cuchara. Es ahí donde te dan la cuchara y donde ya te empiezas a creer que vas a entrar en MasterChef. Ahí mismo, cuando ya te dan la cuchara. Entonces, la siguiente fase ya era una entrevista presencial en una sala, tú solo, con ese equipo de casting que había estado previamente, que yo ya le había cruzado al ver cómo estaban tratando a mis compañeros y compañeras. Pero bueno, tenía que hacerlo.